Un joven escucha la voz del apóstol Pablo, un encuentro revelador que cambiará su destino. Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche en el bullicioso puerto de Troas. La luna, brillante y llena, iluminaba las olas que danzaban suavemente, como si también anticiparan el milagro que estaba por suceder. Un murmullo entre la multitud, la emoción palpable. Un joven de mirada anhelante se encontraba atrapado entre la multitud. Su corazón latía con fuerza, sabía que había algo extraño en el aire. Era el año 50 después de Cristo, un periodo marcado por la expansión del cristianismo y la bravura de un apóstol que viajaba de ciudad en ciudad, compartiendo la palabra de Dios. Pablo, un hombre de convicciones férreas y palabras encendidas, estaba en medio de un discurso. La gente lo escuchaba, cautivada por su fervor, pero para el joven, la voz de Pablo sonaba como un eco en su interior. ¿Qué mensaje traía para él? El joven, llamado Silas, sentía una presión en su pecho, como si el propio tiempo se detuviera en esos momentos. La multitud parecía desvanecerse, y solo existía él y esas palabras que desafiaban lo conocido. Pablo hablaba de visiones, de un llamado divino que superaba el entendimiento humano. Pero lo que más inquietaba a Silas eran las sombras que danzaban en su mente. Visiones de un futuro incierto que lo miraban de reojo, como si lo retaran a dar un paso hacia lo desconocido. Entonces, un viento helado recorrió el callejón, susurrando secretos de antaño. La voz de Pablo tembló levemente, y el joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. Dios está llamando a aquellos que tienen el coraje de escuchar, proclamó Pablo, y con cada palabra, una chispa iluminaba más su alma atormentada por la angustia y la duda. Nunca antes se había sentido así una mezcla de miedo y emoción, como si un camino estuviera abriéndose ante él, esperando ser recorrido, pero, ¿estaba listo para eso? El tiempo se estiró, y el murmullo de la multitud se convirtió en un murmullo lejano. La visión le llegó de repente, una imagen de luz brillante, un camino que se bifurcaba frente a él, lleno de sombras y amenazas. Silas apretó los ojos, buscando claridad, pero todo lo que encontró fue un oscuro enigma que retumbaba en su mente. ¿Seguir o no seguir? De repente, la voz de Pablo se detuvo. El silencio envolvió a todos como un manto pesado, y aquellos que estaban cerca comenzaron a murmurar. ¿Qué iba a decir el apóstol? Silas sintió que el aire se mantenía en suspenso, lleno de promesas y peligros. La mirada de Pablo se posó en él, como si en ese instante, todo hubiera sido destinado para el joven. Aquello podía ser el momento decisivo de su vida. Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, rompe el botón de me gusta. De verdad me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar. La tensión creció como una ola en el mar, cada vez más fuerte, al mismo tiempo que Pablo rompía el silencio con una voz aún más profunda. ¿Acaso no están preparados para lo que les espera? Las palabras resonaron en el aire, como un eco enviado por la misma eternidad. Silas, casi sin aliento, sintió que la presión en su pecho se hacía más intensa. Aquel instante se había convertido en un microcosmos, un universo donde solo existían las posibilidades que habían surgido de las profundidades de su ser. El Señor me ha enviado, continuó el apóstol, con una mirada intensa que parecía atravesar las corazas del corazón de cada oyente. No solo a predicar, sino a invitar a todos los que estén dispuestos a dejar atrás su pasado y abrazar el futuro que Él ha dispuesto. A medida que Pablo hablaba, la multitud se sumió en un profundo silencio, absorbiendo cada palabra como si fueran gotas de agua en un desierto ardiente. Silas se sintió, por un momento, en una encrucijada, una esperanza naciente envolvía sus pensamientos. Las visiones que había tenido antes comenzaron a agitarse más dentro de él, y por primera vez, las sombras que solían amenazarlo parecían ahora damas danzantes, invitándolo a un baile en el reino de la luz. Pero su mente todavía luchaba, aferrándose a las viejas certezas, al miedo que lo mantenía en la orilla de un mundo conocido pero vacío. De repente, Pablo hizo una pausa, dirigió su mirada hacia un rincón perdido entre la multitud y señaló. Él está aquí, dijo con voz firme. Un corazón herido, un espíritu perdido, pero llamado a la luz.
Silas sintió que su corazón se detuvo, el apóstol lo había visto. Las palabras resonaron en su mente como un relámpago iluminando el oscuro cielo de su confusión. Era él a quien Pablo había señalado, y el peso del reconocimiento lo sobrecogió. ¿Qué harás con esta revelación, joven?, preguntó Pablo, rompiendo el hechizo que había envuelto a Silas. Era una pregunta cargada de significado, como un faro frente a un barco que se confronta con la tormenta. ¿Te aferrarás a la sombra que te aísla, o abrazarás la luz que te despierta a la vida? En ese instante de revelación, Silas sintió el sudor resbalar por su frente y las palmas sudadas. Su cuerpo tembló, y una lucha interna se desató en su corazón, rebosante de dudas y anhelos. La multitud, ahora expectante, aguardaba no solo su respuesta, sino una parte de la historia que aún se despliega. Podía sentir los ojos de cada persona en él, la presión de su mirada como un calor abrasador que buscaba la autenticidad por encima del temor. Tomó una respiración profunda, tratando de aquietar el torrente en su interior, cuando una sensación desconocida lo invadió. La imagen del camino bifurcado se presentó nuevamente ante él, insinuándole que cada paso dado en la dirección equivocada no eran más que lecciones para forjar su futuro. Entonces, los murmullos se convirtieron en un temporizador. Cada segundo que se deslizaba en el aire era una invitación y un desafío, pero en medio de la claridad, una pregunta resonó en su pecho: ¿qué significa realmente seguir a Dios? Silas alzó la vista hacia el apóstol, esperando una respuesta que confirmara la incertidumbre que había atrapado su vida. Y en ese momento de vulnerabilidad, sintió que una nueva revelación en su interior estaba a punto de emerger. Aunque su destino aún era un misterio, las luces del puerto parpadearon a la distancia y una brisa suave sopló, trayendo consigo un murmullo que parecía ser una respuesta a sus dudas, como si el mundo alrededor de él intentara ayudarle a despejar el caos interno. La noche en Troas, con todo su bullicio y ajetreo, aguardaba ansiosa los próximos pasos de un joven llamado Silas, cuyas decisiones tendrían repercusiones no solo en su vida, sino en el vasto camino del cristianismo que recién comenzaba a expandirse por el mundo. Y en el fondo, esa pregunta seguía germinando: ¿qué destino forjaré hoy, y a qué precio? Mientras el eco de la pregunta de Pablo se desvanecía en la brisa nocturna, Silas sintió un nudo formarse en su garganta. Era un llamado que resonaba en sus huesos, como si cada fibra de su ser estuviera sutilmente conectada a las palabras del apóstol. Se esforzó por encontrar una respuesta, pero el temor se enredaba en su mente como una serpiente cautiva. La multitud aguardaba, algunos con rostros expectantes, otros incrédulos, pero todos compartían en el aire una impaciencia palpable. Silas sintió que el tiempo se podía romper, como si el espacio mismo lo estuviera dividiendo en quién era y quién podría ser. ¿Seguir a Dios?, pensó, implica renunciar a todo lo que soy. Recordó las noches de silencio, las lágrimas no derramadas, y las batallas libradas en la penumbra de su corazón, donde la soledad había sido su única compañera. ¿Es esta luz que veo realmente una salvación, o simplemente una nueva forma de dolor?, se preguntó mientras las visiones y sus miedos luchaban por el control de su alma. Pablo, con la mirada fija en él, parecía percibir la tormenta interna. Cada cruzada comienza con un paso, Silas. Hay un poder en la decisión que puede abrir puertas que creías cerradas. Las palabras del apóstol le hicieron eco, resonando como un tambor de guerra dentro de él. En el laberinto de sus pensamientos, Silas echó un vistazo hacia su pasado. Recordó a su familia, los días anodinos en los que se conformaba con lo que había, y hasta cuántas veces había evadido su propio anhelo de verdad. Estoy dispuesto a dejarlo todo, pensó nuevamente. El temor a lo desconocido comenzó a transformarse en un impulso ardiente. La voz del apóstol era clara, como un león rugiendo que desataba el instinto del guerrero que luchaba por escapar. ¿Crees que el Señor puede cobrar vida en ti? Aunque tus llagas parezcan demasiadas para sanar. El amor de Dios trasciende cada cicatriz, continuó Pablo, su voz ahora más suave, casi como un susurro que traspasaba el tumulto del presente. Las palabras caían sobre Silas como un bálsamo, comenzando a deshacer el hielo que lo había mantenido cautivo tanto tiempo. La angustia y la duda empezaron a ceder, revelando lo que había estado oculto, un deseo ferviente de autenticidad, un anhelo de abrazar esa luz. En ese instante, un mareo de confianza iluminó su rostro. Quizás, solo quizás pensó, quizás este no sea el fin, sino el principio. Sin embargo, la multitud no era solo un clamor de aceptación, en sus ojos había esperanza, pero también juicio. Y Silas lo sabía, dar el paso hacia adelante no solo cambiaría su vida,
sino que podría impactar las creencias de otros, desafiando la atmósfera conservadora de su comunidad. Inevitablemente, surgían nuevas preguntas en su inquieto corazón. ¿Estaré a la altura? ¿Seré capaz de sostener la luz una vez que la abrace? Un profundo silencio lo recorrió, a medida que la revelación se desbordaba, arrastrándole hacia la orilla de su destino. Cuando finalmente alzó la voz, las palabras fueron un eco de su alma. Quiero seguir la luz. Quiero aprender a abrazar el camino que el Señor tiene para mí. Al pronunciarlas, una mezcla de alivio y temor lo invadió, y la multitud contuvo el aliento. Su respuesta había sido una chispa que comenzaría a encender la hoguera de un nuevo camino. Sin embargo, en medio del clamor y la alegría que comenzaron a brotar, una sombra se deslizó en su mente. Si el camino que elijo se revela como tortuoso, ¿seré capaz de sostenerme? El corazón de Silas palpitaba con una nueva incertidumbre, mientras la luz se mezclaba con la penumbra y la lucha por su destino continuaba, agazapada en los secretos de lo que estaba por venir. Pablo, al escuchar la proclamación de Silas, sintió que una corriente de esperanza atravesaba el aire. La multitud que antes había sido un mar de expectantes miradas, ahora bulliciosamente se animaba, un murmullo de ánimo y fe se esparcía como el perfume de un incienso, elevándose hacia el cielo. Sin embargo, en el alma de Silas se agitaba una tormenta de emociones. El miedo no había desaparecido, solo había sido eclipsado momentáneamente por la promesa de un nuevo comienzo. ¿Y qué haré ahora?, se preguntó, sintiendo la presión de las miradas. ¿Soy suficiente? ¿Seré digno de portar la luz que vivo anhelando? Era consciente de que esa decisión no solo lo trascendía a él, sino que su eco reverberaría por sus seres queridos, por aquellos que lo habían formado y también lo habían limitado. El camino no es sencillo, advirtió Pablo, percibiendo la incertidumbre de Silas. No te engañes con la comodidad de la luz. Hay sombra donde sea que haya luz, es la prueba de la fe. Estarás llamado a construir puentes y derribar muros. Pero también recuerda, el amor puede ser tu refugio. Silas contempló estas palabras, cada una resonando en su mente como un guía, un mapa hacia la tierra prometida que aún no había espléndido ante sus ojos. ¿Cómo amar lo que he temido? ¿Cómo abrazar lo desconocido?, reflexionó mientras su interior se veía invadido por visiones de un futuro incierto. Sin embargo, frente a la multitud y a la presencia de Pablo, una frágil fibra de resolución se tejió en su corazón. Si la luz del Señor puede brillar incluso en mis rincones más oscuros, quizás también yo pueda ser luz para otros. ¿Pero cómo? El apóstol comenzó a relatar historias de tiempos pasados, de aquellos que habían caminado por el sendero tortuoso de la fe, enfrentándose a sus demonios y a las huellas del dolor. Silas escuchaba, cada palabra era un paso hacia la libertad, una abierta invitación a atreverse a desdibujar los límites que le habían marcado. Pero su nuevo entendimiento traía consigo un grave peso, la responsabilidad de actuar, de ser la respuesta que sus hermanos necesitaban. Una figura familiar surgió en su mente, su padre, hombre fuerte y estricto, que a menudo había hecho ver a Silas que su naturaleza contemplativa no era más que una debilidad. Si decido seguir, seré capaz de enfrentar esos juicios, reflexionó angustiado. ¿Podré ser un faro de amor y no el blanco de la burla? En su pecho, los latidos se volvían irregulares y la verdad que había vivido comenzó a tambalearse, amenazada por la luz deslumbrante de la esperanza. La multitud continuaba absorbiendo las historias, en cada relato, en cada latido, Silas sentía como un hilo lo unía a ellos. Comprendió que el desafío no era simplemente la búsqueda de su verdad, sino también el compartirla con los demás, aunque fuese desde sus propias y frágiles experiencias. La lucha estaba apenas comenzando. Mientras Pablo hablaba de los evangelios, tocando las profundidades de la fe, una repentina visión cruzó la mente de Silas, una imagen de su comunidad, unida, reflejando el amor que había encontrado. Pero al mismo tiempo, imágenes de rechazo y división emergían, como sombras al acecho. Entonces, alzó su mirada a Pablo, sus ojos llenos de angustia y determinación. ¿Realmente el amor puede transformar? Su pregunta voló como una flecha entre la multitud. El silencio se apoderó de ellos. Puede incluso cambiar la dureza de los corazones implacables. Pablo, con una calma infinita, respondió, el amor de Cristo es capaz de recorrer las distancias más profundas, de resquebrajar la roca más sólida. Pero debes estar dispuesto, Silas, a ser el portador de ese amor. Deberás sufrir. Y cuando eso ocurra, si tus raíces están firmes, florecerás. Las palabras danzaron en su mente mientras la inquietud se aferraba a su ser.
Silas se sintió dividido entre el temor de una sentencia severa que podría venir, y la prometedora apertura hacia un cambio verdadero. ¿Seré capaz de amar incluso a los que me condenen? Ya no solo a mí mismo, sino a aquellos que me ven como una sombra. La respuesta seguía agazapada en sus entrañas, una respuesta que aún no podía encontrar. Sin embargo, en ese preciso momento, la multitud comenzó a cantar, un canto antiguo que prometía unidad, y Silas se sintió empujado a unirse a ellos en el eco de la esperanza y el desafío de su propio destino. Pero la inquietud seguía estando latente, como una sombra que nunca se desvanece. ¿Y si el amor no es suficiente? ¿Y si solo soy un eco en la noche? Los cánticos de la multitud se alzaban como un susurro de ángeles, y Silas, atrapado entre la presión del momento y su creciente deseo de pertenencia, cerró los ojos por un instante, dejándose llevar por la música. En aquel instante de sosiego, se encontró cara a cara con su propio temor, ese monstruo insidioso que había acechado su vida y que lo había llevado a dudar de su valor. ¿Por qué permití que el miedo marcara mi existencia?, reflexionó, sintiendo como el amor de la comunidad le ofrecía un refugio insospechado. Por un instante, la mirada intensa de Pablo atravesó el bullicio y se posó en él. Fue una conexión silenciosa en la que el apóstol pareció comprender sus luchas internas, la confusión que anidaba en su pecho. «Recuerda, Silas», dijo él. «El amor no se mide en grandes gestos, sino en pequeñas decisiones diarias. Cada acto de amor cuenta, incluso cuando el dolor parezca asfixiante». Silas se sintió inmerso en la posibilidad de actuar, en el acto de amar. Pero la certeza de que su camino sería áspero le dejó un amargo pozo en la boca. El eco de las risas invocaba al niño que había sido, a la cruda realidad que había tenido que afrontar. No podrías cambiar a todos, pero quizás podrías cambiar a uno. ¿Quién soy yo para ser ese agente de cambio?, pensó, mientras su mente dibujaba el rostro de su padre una vez más, su mirada seria y sus palabras frías como acero. Al abrir sus ojos, se dio cuenta de que su entorno seguía vibrando con la música. Entonces se atrevió a dar un paso al frente, esta vez no solo empujado por la multitud, sino guiado por la necesidad de descubrirse. Estiró su mano hacia adelante, como si buscara el contacto con aquellos a su alrededor, uniendo su corazón al de ellos en un solo latido, el latido del amor. En ese acto, algo extraordinario comenzó a suceder. Una suave brisa inició un deslizamiento entre la multitud, como si la armonía cantada envolviera a cada uno, creando una conexión palpable. Uno a uno, los rostros comenzaron a mirar hacia él, no con juicio, sino con curiosidad y anhelo. Se expandió la conciencia colectiva, como si el tiempo se detuviera y el presente abriera un portal hacia lo divino. Pablo siguió hablando, su voz resonando en las multitudes, instándolos a hallar el amor en sus propios senderos. Cada paso hacia el amor es un paso también hacia la verdad. En nuestra vulnerabilidad, encontramos la fuerza. Y Silas sintió como cada palabra penetraba en sus propias inseguridades, cada sílaba un ancla que le ofrecía seguridad. ¿Puedo ser suficiente?, se preguntó, sintiendo su corazón palpitar con una cadencia nueva. De súbito, una mujer del fondo, con ojos llenos de lágrimas, comenzó a avanzar hacia él, su rostro marcado por la tristeza. ¿Es verdad lo que dices sobre el amor?, le preguntó, su voz un hilo quebrado. ¿Realmente puede rescatarnos de nuestras sombras? Entonces, el dilema de Silas se intensificó, pues en su deseo de ser luz, repentinamente se daba cuenta de que otros ya estaban buscando la respuesta que él anhelaba encontrar. ¿Qué responderle? Estoy listo, se cuestionó, sintiendo la mirada de todos clavarle como flechas. Era un instante revelador, sentía el ardor de la verdad frente a sus miedos. ¿Qué es el amor si no se comparte? ¿Cómo puedo ofrecerlo si no me arriesgo?, pensó mientras la mujer se acercaba. El amor puede transformar lo roto, afirmó Silas, sintiendo como su propia voz resonaba con una fuerza que no sabía existía. No es una promesa fácil, pero en la prueba hallaremos nuestra verdad. Pero su respuesta no hizo más que abrir un nuevo abismo en su interior. ¿Y si mis palabras no son suficientes? ¿Y si la luz que ofrezco solo provoca más sombras?, se preguntó, mientras la mujer le sonreía, esperanzada. Esperando más. El canto de la multitud continuaba, un eco persistente, mientras en su interior la lucha proseguía. Silas enfrentaba una revelación angustiante: el camino del amor era, ante todo, desconocido. Una travesía donde aún se dibujaban incertidumbres. ¿Podré amar sin temor, cuando mi propio amor se siente tan vulnerable?
y la pregunta, más cargada que nunca, se enredaba en la vasta extensión de su ser, como un desafío que no podía ignorar. La multitud se había convertido en un espejo de su espíritu, reflejando todas sus dudas y anhelos. La respuesta permanecía oculta, y en medio del bullicio, una sinfonía de esperanzas y temores vibraba en el aire, como un llamado divino que aún no había desenredado su mensaje. Silas sintió como si las palabras que había pronunciado reverberaran en el aire, un eco cautivador que, a la vez, le brindaba un atisbo de confianza y le recordaba su propio vacío. La mujer ante él, con sus lágrimas brillando como joyas en su rostro angustiado, esperaba ansiosamente una respuesta que él no sabía si podía ofrecer. Sus propios miedos se multiplicaron, cada uno solidificándose como un muro que lo alejaba de lo que anhelaba ser. La música seguía llenando el espacio, un torrente de sonidos y emociones, y en esa inundación, Silas tuvo la extraña sensación de que el mundo se desvanecía a su alrededor. Poco a poco, lo que antes le parecía un tumulto caótico, ahora se transformaba en una sinfonía de vida que pulsaba con fuerza en su pecho. Quizás el amor no sea solo una respuesta, pensó, sino una conversación incesante que se teje entre las almas. Pablo continuó hablando, su voz guiando a la multitud hacia una verdad mayor. El amor no es un viaje exento de sufrimiento. Es hermoso y aterrador, como el amanecer que rompe la oscuridad. El dolor nos forma, pero también nos da la oportunidad de sanarnos. Nunca estamos solos en esta búsqueda. Sus palabras parecían danzar junto a la melodía, y Silas comenzó a sentir que la ansiedad en su pecho se transformaba en una curiosidad audaz. El rostro de la mujer se iluminó levemente ante las palabras de Pablo. Es posible sanar, repetía, como si buscaran darle sentido a su propia historia de sufrimiento. Silas la miró fijamente, y en sus ojos vio reflejados sus propios tormentos, el desarraigo, la búsqueda de aceptación, la lucha contra la soledad. Tal vez no tengo todas las respuestas, comenzó Silas, sintiéndose a la vez desarmado y empoderado, pero sé que en esta comunidad hay fuerza, cada uno de nosotros tiene una historia que contar, y cada historia puede ser una luz en la oscuridad de otro. De pronto, una inquietud lo invadió. ¿Qué tal si mis experiencias resultan insignificantes frente al dolor vivido por otros? Esa pregunta oscura se asomó en su mente, como un ladrón que intentaba robar su creciente luz. Tenía miedo de no ser suficiente, sin embargo, el ardor en su pecho comenzó a elevarse, y Silas comprendió que en la disposición de compartir su propio viaje estaba el milagro que buscaba, la conexión humana. A su alrededor, personas comenzaban a agruparse, compartiendo historias, sus propias luchas, como si una marea de emociones se estuviera desatando. Aquello que en otros tiempos le había parecido imposible, se hacía presente. La mujer lo miró con ojos llenos de esperanza, y él conocía el poder que brotaba en su interior al hablar. Silas sintió una nueva revelación emergiendo. El amor puede ser el lugar donde las sombras se desvanecen, pero también es el fuego que nos pone a prueba. Desde los lugares más dolorosos pueden surgir nuevas luces, dijo con más convicción de la que sentía. Si pudimos soportar el sufrimiento, también podemos reconstruirnos. Al pronunciar esas palabras, se dio cuenta de que no solo estaba hablando a la mujer, sino a sus propios demonios. En su vulnerabilidad había una potencia latente. De pronto, algo en el aire cambió, y una profunda paz comenzó a envolverlo como una manta. Silas sintió que el amor crecía, un amor que fluía entre él y la multitud que lo rodeaba, una energía que era a la vez compasiva, comprensiva y desafiante. Pero aún no se sentía completamente libre de sus temores. ¿Y si el amor que ofrezco no es lo suficientemente fuerte para sanar? Esa sombra no desapareció del todo, flotando en el fondo de su mente. La multitud, gestando sus propias dudas y paredes, comenzaba también a dialogar sus incertidumbres. Y en ese diálogo, una inquietante revelación atravesó su ser. Tal vez no sea nuestro deber ofrecer un tipo de amor perfecto, sino estar dispuestos a amar pese a nuestras imperfecciones. Con cada palabra, Silas percibía que su destino se estaba entrelazando con los de los demás, formando un todo maravilloso. Para algunos, esto era un encuentro que prometía redención. Para él, era algo diferente, un desafío constante en su propia búsqueda de aceptación. A medida que más voces se unían a la conversación, una llamada divina renacía con cada relato compartido. Sin embargo, hasta que el amor floreciera en su vida, había un camino difícil por recorrer. Al mirar hacia el futuro, una pregunta empezaba a germinar en su interior. ¿Seré capaz de dejar atrás mis sombras, aunque nunca desaparezcan del todo? La multitud seguía moviéndose, impulsada por sus deseos, pero el misterio de la incertidumbre permanecía inquebrantable, como un enigma que aún no había sido revelado.
A medida que las voces de su alrededor se entrelazaban en un mosaico de historias, Silas sintió una vibración que resonaba en su ser, casi como un canto ancestral que lo instaba a profundizar más en sí mismo. Las palabras de Pablo habían sembrado la semilla de una pregunta que lo impulsaba: ¿qué significa realmente amar? No solo en el sentido romántico que tantos anhelan, sino en el contexto más amplio y espiritual de la existencia humana, el caos dulcemente orquestado de la multitud, los abrazos, las lágrimas compartidas, se sentían en cierta forma sagrados, como si cada intercambio fuese una pieza del rompecabezas cósmico en el que todos jugaban un papel vital. Silas miró la atmósfera saturada de ansias de conexión y soñó con lo que podría llegar a ser. Sin embargo, en su mente se interponían sombras de dudas que no cesaban de murmurar. ¿Y si no estoy a la altura? Este eco persiste, tan ineludible como la canción que emanaba desde el fondo. Sus manos temblaban ligeramente, como si un poder desconocido estuviera surgiendo a través de él. Anhelaba ser un reflejo tangible del amor que Pablo transmitía, pero su sentido del valor y del propósito era inestable. Fue entonces que un anciano, de cabello encanecido y ojos que parecían conocer secretos del tiempo, se acercó y lo miró fijamente, como si pudiera ver más allá del exterior de Silas. Muchacho, comenzó el anciano con una voz suave, las sombras del pasado son parte de ti, pero no definen tu luz futura. Las cicatrices son marcas de guerra, y cada una narra una historia de resistencia. Silas sintió que esas palabras calaban hondo en su corazón, empujando a la superficie emociones que había mantenido reprimidas. Yo también he cargado con mi dolor, pero he aprendido que cada día es una nueva oportunidad para abrazar la luz. El amor no significa no tener miedo, significa caminar a pesar de él. El anciano continuó, su voz resonando con un eco místico. El universo tiene un misterio que revela su grandeza en los momentos más oscuros. Nunca olvides que el amor puede ser frágil como un susurro y fuerte como un huracán. Debemos quererlo y dejar que nos transforme. Silas se sintió inspirado por la fuerza de la sencillez en esas palabras. Había una verdad en la vulnerabilidad que resonaba en el aire como una melodía, produciendo en su interior una chispa de esperanza y así, mirando a su alrededor, Silas no solo veía a los demás como rostros cargados de desesperanza, sino como guerreros que luchaban por hallar su camino en medio del desasosiego. Su corazón empezó a latir más rápido, cada pulso pareciendo un llamado a la acción. Quizás este amor, pensó, no sea una respuesta definitiva, sino una serie de pasos, uno tras otro, donde cada acción cuenta, cada conversación tiene peso, cada silencio habla. Sin embargo, no podía evitar que una nueva inquietud lo invadiera: ¿es realmente posible que mi amor logre un impacto duradero? ¿O todo esto solo es un espejismo fugitivo? La multitud seguía llenando el espacio, y Silas se sintió atrapado en el juego de luces y sombras que eran las esperanzas y los miedos compartidos. Algo en su interior comenzaba a comprender que quizás la verdadera batalla no era en busca de sanar a los demás, sino en permitir que el amor lo sanara a él mismo en el proceso. Pero ¿cómo podía permitirse amar y ser amado cuando los vestigios de su historia a menudo lo llevaban de regreso a la oscuridad? Mientras estos pensamientos danzaban en su mente, la voz de Pablo volvió a cortar el aire, impregnando el lugar de una energía renovadora. Recuerda, amados míos, que el amor que das nunca se pierde. Cada pequeño acto de bondad, cada contacto genuino, se multiplica, como el pan y los peces. Serás probado, pero eso es parte del viaje. No temas. Silas sintió que su corazón se encendía ante la posibilidad que se le abría: el amor no se mide por su grandeza, sino por su sinceridad. En ese instante, ante la multitud que parecía palpable en su anhelo, una revelación nueva comenzó a asentarse en su ser: quizás lo que temía al final era la misma luz que lo podría liberar. Pero con ese pensamiento, quedó también atrapado en un nuevo misterio: hasta dónde estaba dispuesto a llegar para despojarse de sus propias cadenas y entregarse a la vulnerabilidad del amor. La pregunta flotaba en el aire como una bruma densa, apenas esbozando la respuesta que tanto anhelaba encontrar. Silas comprendió que su viaje apenas comenzaba, y en la búsqueda de esa verdad, el delicado equilibrio entre el amor y el miedo podría definir no solo su destino, sino el de muchos otros que estaban escuchando. La luz de la tarde se desvanecía lentamente, pintando el cielo de tonos melancólicos que resonaban con los vaivenes del corazón de Silas. La multitud había comenzado a dispersarse, pero él permanecía en su lugar, inmóvil, atrapado en sus pensamientos. Las palabras de Pablo reverberaban en su mente como un eco persistente. ¿El amor que das nunca se pierde? ¿Acaso podría ser cierto? ¿Podría su vida, llena de cicatrices y sombras, llegar a ser un ofrecimiento de amor efectivo? En ese instante de reflexión, una figura se acercó.
Era una mujer de mirada intensa, con cabellos oscuros que caían como cascadas suaves sobre sus hombros. Sus ojos mostraban una profundidad que parecía contener tanto la tormenta como la calma. «Una búsqueda de amor, ¿eh?», preguntó, con un tono que era a la vez ligero y penetrante. «¿Para qué habrías de temer, si cada paso puede ser una ofrenda?». Silas se sintió atrapado entre la intuición de su voz y las inseguridades que lo asediaban. «A veces pienso que el amor me desnudará, que expondrá mis debilidades. No sé si soy digno de darlo o recibirlo», respondió, con la vulnerabilidad de su alma a flor de piel. La mujer sonrió de manera comprensiva. «Digno o no, el amor ya está en ti. No se trata de ser perfecto, sino de ser real. El amor florece en la verdad, en la aceptación de nuestras imperfecciones. Cada esquina de tu ser, cada sombra, es parte de una canción que el Creador ya escribió». Silas sintió que sus palabras eran como un bálsamo que tocaba las cicatrices más ocultas en su ser. «Pero ¿cómo se puede dar amor cuando uno mismo está roto?», exclamó Silas, la frustración brotando de su pecho. «¿Acaso no es una hipocresía ofrecer lo que carecemos? En el vacío está el milagro», respondió la mujer con firmeza. «Al dar amor desde tu fragilidad, permites que otros también se vean. Aquellos que están perdidos, que viven con sus propias sombras, necesitan precisamente eso, la autenticidad del amor que no oculta nada. Es un acto de valentía, y es ahí donde el amor se vuelve contagioso». Las palabras de la mujer resonaron en el corazón de Silas, desafiando los límites de su comprensión. ¿Y si, al aceptar su vulnerabilidad, pudiera abrir una puerta hacia una conexión más profunda con los demás? ¿Acaso no había en su dolor la semilla de empatía que podría llegar a unir a otros? Reflexionando, comenzó a vislumbrar que quizás su fragilidad podría servir no solo como un ancla, sino como un puente en su búsqueda de amor. No obstante, interrumpió una voz desde el fondo, un hombre anciano que se acercaba con paso débil. «El amor también exige sacrificio. A menudo, lo que parece una entrega se convierte en una lección de despojamiento, donde una parte de nosotros debe morir para que otra, más pura, pueda nacer». Las palabras del anciano calaron hondo en Silas, trayendo consigo un nuevo matiz. «¿Es posible que el amor exija el sacrificio de lo que somos actualmente?», se preguntó, dándose cuenta de que la idea de dejar atrás viejas maneras de ser le causaba desasosiego. En su mente, las imágenes de lo que había sido y lo que aún temía se mezclaban en un torbellino. «Ese es el dilema», aseveró la mujer. «El amor te desafía a dejarse ir. No se trata de perder, sino de recibir en multiplicidad. Al soltar las cadenas de tu autorrechazo, permites que otros se acerquen con su luz. Te descubrirás recibiendo amor de formas que nunca imaginaste». Silas sintió que un nuevo dilema surgía en su corazón. ¿Estaba realmente listo para dejar ir las partes de sí mismo que lo mantenían anclado a su antiguo dolor? La lucha entre el miedo a lo desconocido y el anhelo de conexión se agitaba dentro de él, como el mar después de una tormenta. Mientras la oscuridad empezaba a cubrir el cielo, las estrellas comenzaban a parpadear, su luz titilando con promesas. Silas miró a los rostros a su alrededor, cada uno una historia de lucha, dolor y esperanza entrelazadas. La multitud se convertía en un reflejo de su propio viaje, fragmentada, pero iluminada por un hilo de amor enredado en la vulnerabilidad. «¿Cómo sabré que la luz que busco está ahí? ¿Y si no puedo olvidar el oscuro camino de mi pasado?». La pregunta aún latía en su pecho, desafiándolo a avanzar. La mujer sonrió una vez más, como si supiese que el camino era, en sí mismo, una respuesta. «Y quizás», dijo suavemente, «la verdadera revelación no está en tener una certeza absoluta, sino en atreverse a caminar a pesar de la incertidumbre. Ahí radica el poder del amor, en que cada paso dado, cada decisión, se convierte en una entrega a lo divino que siempre nos acompaña». Silas sintió una chispa encenderse en su interior, una mezcla de miedo y emoción que lo empujaba hacia adelante, hacia el encuentro con un destino aún inescrutable. El amor que buscaba podría ser tanto un refugio como un desafío, un misterio que lo llevaría a despojarse de sus corazas. El ciclo de la luz y la oscuridad que danzaba en su espíritu se transformó en una pregunta, una nueva revelación que resonaba reverberando en su alma. Tal vez el amor no solo se trata de lo que somos capaces de dar, sino de lo que estamos dispuestos a recibir, incluso si eso significa abrazar el dolor y la incertidumbre en el camino. La noche caía y Silas, en medio de un grupo lleno de historias y anhelos, decidió que, a pesar de sus miedos, estaba listo para permitir que ese amor lo guiara. Pudo descubrir en ese instante que la búsqueda de la verdad y la conexión era un viaje que apenas comenzaba, lleno de promesas y desafíos que definirían no solo su destino,
sino el de todos aquellos que se atrevían a compartir sus corazones. La noche se adueñó del paisaje, y con ella llegó el murmullo de las conversaciones y las risas de aquellos que aún permanecían en la plaza. Silas observó a su alrededor mientras la mujer que había hablado con él se retiraba con gracia, fusionándose con la oscuridad. Sin embargo, su esencia quedó flotando en el aire, sus palabras enraizadas en el fondo de su mente. Silas sintió el peso del desafío que le había presentado, abrir su corazón. Con cada latido, su mente se ocupaba en la contabilidad de su pasado. Los ecos de momentos perdidos, decisiones erradas y amores fallidos resonaban en su ser como un canto de sirenas. ¿Era ese el precio del amor? Sacrificar cada fragmento de dolor meticulosamente guardado por miedo a la desilusión, con el corazón agitado, avanzó hacia un banco de piedra, un punto solitario en medio del gentío, donde podía contemplar el cielo cubierto de estrellas. Entre los chispazos celestiales, buscaba respuestas, como si los astros pudieran iluminar la senda de su vida. Se preguntó si esos antiguos cuerpos celestes habían sido testigos de cada angustia humana, cada anhelo de conexión, y si habrían sentido, alguna vez, el peso del amor mismo. Las conversaciones entre los presentes se entrelazaban con risas y susurros. En ese instante, Silas se sintió como un extraño en medio de la multitud, un espectador que había perdido su lugar en la obra de la vida. Justo cuando pensaba que se sumiría nuevamente en sus pensamientos, una voz emergió entre el bullicio, clara y firme. Mis hermanos y hermanas, venid y escuchad, llamó un hombre robusto con una barba espesa, que se adentraba entre la multitud. Hoy compartiremos una historia que nos conectará con lo divino. Era uno de los seguidores de Pablo, y con sus palabras, capturó la atención de quienes lo rodeaban. Silas sintió un ímpetu que lo instó a acercarse. Sus dudas comenzaron a disiparse, como si aquel hombre fuese un imán que lo convocaba desde la profunda soledad de su ser. Quizá allí, entre las historias contadas por aquellos devotos, hallaría la respuesta a sus propios dilemas. El hombre continuó narrando con pasión y fervor, contando la vida de un hombre que había buscado el amor en todas sus formas, Pablo, un apóstol que había renacido y encontrado la redención en su entrega hacia los demás. El amor, decía el predicador, no es un mero sentimiento efímero, sino un acto de voluntad que se manifiesta en el servicio a los demás. Quien se aferra al amor a menudo es liberado de los miedos que lo aprisionan. Silas escuchó cada palabra como si se tratara de una declaración sagrada, su corazón comenzó a latir con fuerza, resonando con la verdad que se desplegaba ante él. Pablo no siempre fue un hombre de amor, continuó el anciano, sino uno que se erguía como faro de juicio. Su encuentro con la misericordia lo transformó, y desde entonces su vida se ha convertido en un testimonio de la gracia y el sacrificio que conlleva el amar. Las historias de otros transformados por su bondad incrementaban su asombro. Silas sintió que una poderosa energía emergía de su ser. ¿Era posible que, al igual que Pablo, su propio dolor pudiera convertirse en una fuente de fortaleza? La promesa de que incluso los corazones rotos pueden cicatrizar y florecer en amor resonaba profundamente en su ser. Cada latido de esperanza se encontraba entrelazado con las cicatrices de su pasado, formando un tapiz único que solo él podía tejer. Como si la luz de las estrellas se concentrara en sus pensamientos, una epifanía iluminó su mente. La vida de Pablo era un viaje de sacrificio, pero también de entrega y amor. Quería ver ese milagro en su propia vida. Si el sacrificio da lugar a algo nuevo, ¿qué jardín podría florecer de mis propias cicatrices?, se preguntó. Justo cuando una nueva dirección surgió en su corazón, el anciano hablando se detuvo por un momento, observando a la multitud mientras un silencio reverente lo envolvía. A veces, dijo con suavidad, la entrega más pura es la que no se ve, la que vive en las decisiones diarias que tomamos. Aun en los momentos oscuros, el amor tiene la capacidad de disolver nuestras cadenas. Profundamente conmovido, Silas se dio cuenta de que ya no solo anhelaba amor, sino que deseaba convertirse en un canal para él. La incertidumbre de lo desconocido, aunque aún presente, comenzaba a transformarse en una promesa. A través de su dolor, podría compartir y comprender a otros, y en ese proceso, avanzar hacia una autenticidad que nunca había imaginado. A medida que el predicador cerraba su mensaje, Silas comprendió que una revelación esencial se estaba gestando en su interior. El amor no siempre es un acto grandioso, sino un ofrecimiento diario que nos invita a servir, a dejar atrás el miedo y abrazar la comunidad. La incógnita que lo había perseguido durante tanto tiempo comenzaba a desdibujarse, pero, en el fondo de su cordura, una inquietud persistía: si el amor requiere sacrificio, ¿estaba realmente dispuesto a soltar lo conocido por lo desconocido? En esa pregunta, la incertidumbre danzaría en su espíritu como un nuevo enigma.
Mientras la noche envolvía al mundo en su manto de sueños, Silas se vio enfrentado a una elección abrumadora. Dejar que el amor lo guiara, con todo lo que ello conllevaba, o renunciar a esa posibilidad atemorizado por lo que pudiera costarle. La respuesta aún no llegaba, y quedó atrapado en una expectativa silenciosa donde cada latido de su corazón latía por descubrirlo. La noche había alcanzado su plenitud, y la oscuridad que cubría Troas parecía ser un reflejo del tumulto interno que Silas llevaba consigo, una mezcla de esperanza y temor por lo que el amor podría exigirle. Las historias susurradas se entrelazaban en el aire, y entre murmullos de fe, él se sentía como parte de un tejido mayor, un rompecabezas vital donde cada pieza era esencial para la comprensión colectiva de su destino. Pablo había terminado de hablar, pero sus palabras aún danzaban como chispas encendiendo la visión de Silas. Había aprendido de la transformación de aquel apóstol, que de un pasado de juicio y condena, había renacido en amor y redención. Con eso en mente, Silas sintió que su propia historia, marcada por sus tormentas, también podía ser un faro, un testimonio del poder de la gracia. Se dio cuenta que el amor que cazaba no necesariamente despojaba las sombras, sino que permitía que la luz se filtrara a través de ellas, iluminando el camino hacia el entendimiento y la conexión con los demás. Así que, siguiendo el impulso de un corazón que palpitaba en busca de autenticidad, Silas se levantó en medio de la multitud, sintiendo cada mirada como un abrazo cálido, un hilo que lo unía a sus hermanos y hermanas. Si el amor puede curar, pronunció con firmeza, dejando que sus palabras fluyeran como un río que arrastra todo lo que encuentra a su paso, entonces, quiero ser un canal para ese amor. Estoy dispuesto a enfrentar mis sombras, a conectar mi dolor con el de los demás y, juntos, ser luz en la oscuridad. Una ola de murmullos se extendió entre la multitud, y en sus ojos brotaba una nueva chispa de esperanza. Silas sintió como su voz se elevaba, resonando en su interior. En ese momento, la faceta de su ser que temía ser frágil se rectorizó como un roble, afirmando su intención de abrazar la vulnerabilidad. El amor, comprendió, no se trataba solo de dar, también era recibir el dolor ajeno y transformarlo en compasión. Quizás, continuó, mis cicatrices puedan ser símbolos de lucha y de resiliencia, y no meras marcas de sufrimiento. Quizás cada paso hacia la luz sea también un paso por el sendero de sanación. Mientras sus palabras flotaban en el aire, Silas conoció la verdad oculta en su corazón: el amor es un riesgo, un sacrificio que esconde la maravilla de las nuevas conexiones humanas. La multitud suspiró y una paz palpable se extendió, como un susurro del mismo cielo que bendecía su decisión. El anciano que antes había hablado se acercó a Silas, su mirada llena de aprobación y una profunda comprensión del camino que aún le aguardaba. Has dado un paso al frente, dijo el anciano con voz suave. Recuerda, la comunidad florece cuando cada uno está dispuesto a ofrecer sus veridades sin miedo. Serás visto en tus debilidades, y en esa exposición encontrarás tu mayor fortaleza. Nunca olvides que el amor, en toda su pureza, nos llama a valorar la vulnerabilidad como un regalo divino. La multitud estalló en aplausos, un símbolo de unidad, y Silas sintió que sus inquietudes dejaban de ser un peso, convirtiéndose en la energía que lo llenaba de propósito. No solo se transformaba él, cada ser presente allí, compartiendo sus luchas y revelaciones, comenzaba a abrazar su propio proceso de sanación colectiva. Con cada latido de su corazón, una nueva certeza brotaba de su ser. ¿Qué sería de mí si decidiera dejar atrás el miedo? ¿Qué historias emergen al dejarme amar y ser amado? Al aceptar sus preguntas, Silas percibió que su propósito no solo residía en su viaje personal, sino también en ser parte de algo mayor, un tejido vivo del amor que podía transformar no solo su propia vida, sino la de todos a su alrededor. Y así, rodeado de aquellos que compartían su búsqueda, Silas levantó los brazos al cielo, dejando que la noche lo abrazara. Estoy aquí, gritó, su voz resonando con la fuerza de su nuevo compromiso. Estoy listo para ser luz, incluso en la sombra. Estoy listo para amar y ser amado con todo lo que soy. Con esa declaración final, una energía de transformación atravesó la multitud, y cada rostro brilló con una nueva luz. Sus esperanzas se entrelazaban en un lienzo de amor y fe, creando un mundo donde cada persona era vista, valorada y abrazada en su totalidad. Las estrellas titilaban en el firmamento, como si celebraran el instante en que Silas, un joven lleno de dudas, se convirtió en un faro de luz en el vasto océano de la vida. Los caminos que impulsamos hoy, repitió Pablo con voz grave, se abrirán ante nosotros no conforme a un solo destino,
sino a la revelación constante de lo que puede surgir cuando hay fe, amor y un sincero deseo de ser transformados. Y Silas supo en lo más profundo de su ser que el amor, en su más pura forma, era la verdadera respuesta al enigma de su existencia. Así, con las manos entrelazadas y los corazones resonando en una armonía nueva, la multitud se unió en un himno, un canto que atravesaba el firmamento. Porque en el amor no solo encontramos nuestro camino, sino también la plenitud de quienes realmente somos, concluyó Silas con una mirada llena de revelación.